Buenas noches, mi nombre es Carlos Arturo Ríos Mogollón, yo soy maestro en Bellas Artes, director de teatro, fui bailarín de, de ballet clásico y contemporáneo. Dentro de esas disciplinas he encontrado que el juego y, y la cultura entran a participar dentro de la experiencia de dirigir, organizar y exponer en escena tanto la danza como el teatro. Estudié eh, una especialización en dirección y dramaturgia en España y mis estudios como actor en la Escuela Distrital de Arte Dramático. Y fui bailarín clásico del distrito. También tuve experiencias en Bucaramanga como bailarín contemporáneo. ¿Qué tipos de juegos, deportes o formas de recreación recuerda de su infancia o juventud en Pamplona? Los juegos como tal, desde los niños, en esa época, los años 70, 60, que me desarrollé como de mi primera infancia, en primaria, en bachillerato, pues fueron los juegos primero de pipas, jugábamos también al yoyo, a la coca, era en madera, salíamos mucho a las calles, porque en esa época era muy rico compartir con los jóvenes y con los niños en las calles, en el barrio, y jugábamos también pelota, jugábamos al escondite, jugábamos a, a varios juegos que también nos inventábamos, como jugar con las balinas, a hacer, digamos, las carreticas para desplazarse uno y jugar. También jugábamos con los hermanos, que eran juegos como de mesa, juegos parqués, dominó. Desde su experiencia como docente, ¿cree que ha cambiado la manera en que los jóvenes hoy se recrean o se expresan corporalmente? Digamos, han habido cambios profundos dentro de la civilización a nivel mundial. Creo que desde que empezó el computador y el celular, pues ha limitado, digamos, la comunicación entre grupos. Pero en Pamplona, por ser una ciudad estudiantil, pues siempre los colegios han liderado grupos de arte, grupos de danza, grupos de deportes, hay como un intercambio entre los juegos, el fútbol, el baloncesto, el ping-pong y otros juegos pues que se han radicado también como en los colegios y eso ayuda mucho a la comunicación entre los grupos de primario y bachillerato. Y creo que la universidad ha implementado con la Facultad de Educación Física una trascendencia para la misma ciudad porque la práctica que los estudiantes hacen en los colegios pues ha motivado a que la gente también se haga como deportista, se realice como deportista. Aquí no han salido deportistas de medallas, pero sí la ciudad se mantiene como una ciudad deportiva y cultural. Y eso lleva a que, digamos, también los niños sí se ha perdido como esos juegos tradicionales, digamos, como el trompo y la tángara. Son deportes o jueguitos que uno aprende de niño, pero es como comunicación. Ya como experiencia mía, como docente de danza y de teatro, pues uno incorpora, digamos, el juego para que los grupos se unan como tal y se puedan, digamos, recuperar como para que la acción y la respuesta hacia la creación teatral se realice. Digamos, en la danza también se hacen talleres de juegos, de respiración corporal, de manejo corporal dentro de la corporalidad entre una persona y la otra, el manejo de la voz y el juego en sí es un elemento creativo para después, digamos, exponer eh, la obra o la puesta en escena, tanto en la danza como en el teatro. Entonces, uno como docente va llevando, digamos, a manejar los grupos en la medida en que los grupos estén interesados y puedan realizar también
ese tipo de labores para culminar con un hecho ya de una puesta en escena teatral. ¿Ha observado alguna relación entre el arte, el juego y la recreación a lo largo de su trayectoria profesional? Pues desde que fui niño, desde que me enseñaron, digamos, otros docentes a exponer la parte eh, artística, que es lo que sí fue en lo que yo me desarrollé como profesional, he visto que el juego, la recreación, el mismo deporte son vínculos para la danza, para el teatro. Uno tiene que vincular como la corporalidad y la fuerza que tiene el cuerpo para irse desarrollando para cada necesidad que tiene el director o la bailarina o el director de danza o el proyecto que uno quiere llevar a escena. Entonces yo veo que las experiencias que yo tengo como profesor me han llevado a pensar que el cuerpo para mí es la herramienta más importante que tiene el individuo dentro de mi área. Y creo que entre todas, casi la mayoría de las áreas de la ciencia, porque el cuerpo y la mente se unen para crear, para exponer, para pensar, y el juego hace que la vida se vuelva también muy chévere, muy interesante. El juego y la lúdica son elementos como que nos llevan a uno a soñar y a pensar más en, en elementos de creación, de creatividad. Y el juego para mí creo que debe estar vinculado a todos los procesos educativos que tenga una institución. Creo que se está perdiendo eso dentro de los procesos educativos. No hay una elaboración del juego y de la lúdica como elemento de creación y de investigación. La investigación tiene que ver con la necesidad de estar uno bien con la naturaleza, bien con el pensamiento, bien con lo que uno quiere ir exponiendo en cómo se enriquece el cuerpo, cómo se enriquece la mente, pues uniendo con la misma respiración, con la espiritualidad, todo eso que lleva a que uno se encante, se enamore de su profesión. ¿Considera que las prácticas recreativas tradicionales se están perdiendo, transformando o reinventando? ¿Qué ejemplos puede mencionar? En este momento creo que todo se está transformando y reinventando. La humanidad está en unos procesos de encontrarse, digamos, con la tecnología, con otros elementos como la, la computación, el celular, ya la fotografía es más fácil de hacer. Entonces los muchachos se están acercando también como al cine, como a elementos como de, de comunicación, como más fácil por medio de estos elementos tecnológicos. Ya usted puede tener amigos en el exterior y relacionarse con él y aprender cosas de otras culturas. Y si sabe el idioma, pues puede tener una relación más chévere con esas comunidades o con otros países y aprender también de la cultura de ellos. Creo que ojalá pudiéramos intercambiar estos juegos que hay en otras partes y que se unan, digamos, a los juegos tradicionales que han existido acá en Colombia. Y en sí en Pamplona, como ha sido una ciudad estudiantil, pues ha permanecido, digamos, diferentes juegos que ya los niños no los juegan, pero creo que los adultos en sus casas, en sus hogares, en los colegios han tenido como una relación con esos juegos, como la tángana. Es un juego, el jugar al escondite, jugar, digamos, ahora los niños juegan también con disfraces. Aquí hay unos momentos, digamos, del Día de los Niños que me parece fantástica, que la gente se disfraza, los niños se disfrazan con los papás, están hablando sobre los héroes, sobre también yo creo que eso también lleva a los valores y a destruir los antivalores. Los antivalores también, uno quiere de sus hijos, quiere de una comunidad que se desarrolle de la mejor manera y que sean las personas de bien hacia la comunidad, que estudien una carrera para el servicio de una sociedad. ¿Cree que las escuelas o espacios culturales deberían recuperar o integrar juegos tradicionales en sus actividades? ¿Por qué?
porque digamos el juego tradicional, como es tradicional, como es cultural e histórico, pues se ha mantenido por las épocas, por los siglos. Entonces son elementos que pueden haber sido traídos de Europa o digamos nosotros que tenemos una comunidad indígena, pues son juegos que se han combinado para motivar o para unificar grupos, para que los grupos también estén felices. Yo creo que esos juegos deberían estar implícitos en la educación, tanto de primaria, bachillerato, universitario y deberían desarrollarse y hacer una investigación para que las mismas como, instituciones puedan vincular esos juegos hacia la educación, hacia, digamos, infinidad de carreras que hay, como ingenierías, cosas, física, química, cómo introducir esos juegos a esas carreras para que también sea rico estudiar, que no sea patético estudiar ni que se vuelva una cosa de, digamos, notera de notas, sino que sea algo que la comunidad, el alumno o la persona que se está desarrollando en esas carreras pueda encontrar, digamos, una felicidad y esa felicidad la pueda transmitir hacia su profesión y en el lugar donde ella esté. Entonces yo creo que también el teatro es un juego, la danza es un juego, casi todo lo que se desarrolla, digamos, como principio de una experiencia de montaje, de coreografía, pues se trabaja a partir del juego. Yo, digamos, mis montajes, tanto como, digamos, en lo contemporáneo, en lo clásico, es un juego del cuerpo a escuchar una canción, una música, una musicalidad que es que el cuerpo empieza a jugar con los elementos o con el cuerpo mismo, con el cuerpo de otros. Entonces se desarrolla, digamos, también una creatividad y un desarrollo, digamos, dentro de la escena. El teatro es lo mismo. ¿Cuál cree usted que es el papel de la recreación en el desarrollo emocional, social y creativo de una persona? Creo que eh, las alcaldías, las instituciones, las empresas tienen que ponerle un papel muy importante a la recreación y al juego y, digamos, dinamizar los grupos, porque cada grupo tiene experiencias, tiene dificultades, tanto emocionales como psicológicas. Todos los grupos, digamos, difieren tanto social como económicamente. Entonces, cómo el juego, cómo la lúdica pueden desarrollar, digamos, un interés importante para que las empresas, las comunidades puedan aportar más a esos lugares, a esas empresas, a este trabajo. Entonces, tanto la universidad como los colegios, que son las primeras empresas o lugares donde el niño, el individuo se desarrolla, pues tienen que tener profesores muy importantes en esas ramas, profesores que tengan vínculos con el arte, con la cultura, gente chévere, bonita, que sea espiritual, que hable de yoga, que hable del cuidado del cuerpo, del cuidado de la piel, del cuidado de, también que tengan un desarrollo artístico, cultural, intelectual, para que ellos puedan vincular mejor a ese individuo hacia la sociedad y hacia el mundo que estamos viviendo. ¿Y cómo hacemos un cambio profundo? Pues la lúdica, el juego, podría colaborar mucho a cambiar, digamos, esa estadía que tienen ahora los jóvenes con un celular todo el día, porque desarrollar también habilidades. Se han perdido habilidades como hacer unos zapatos, coser, tejer, la ebanistería, hacer su propia casa. Ojalá pudiera uno aprender a hacer su propia casa, hacer su propio hábitat, hacer su propio vestido, el cocinar, la belleza que es vivir. Entonces, eso hace que también un individuo sea total, tenga su profesión, pero también aprenda otras técnicas de supervivencia, cómo estar, digamos, en la naturaleza, cómo educarse dentro de la naturaleza y cuidarla. Ahora tenemos muchos límites, que son los límites, digamos, que sociales, que no puede usted
digamos, salir porque hay mucha violencia en las calles. Entonces, ¿cómo desarrollar a esos jóvenes, esos niños de pequeños para que también la violencia calme y pueda, digamos, una comunidad desarrollarse de la mejor manera?